Es natural que queráis saber antes de empezar quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo. No venimos a pediros nada, al contrario, venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo, pero es una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos. Porque el gobierno de la República que nos envía nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo. Algo de lo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros aprenden, y porque nadie, hasta ahora, ha venido a enseñároslo, pero que vengamos también, y lo primero, a divertiros. Y nosotros quisiéramos alegraros, divertiros casi tanto como se alegran y divierten los cómicos y los titiriteros. Nuestro afán sería poder traeros pronto también un teatro, y tenemos la esperanza de poder lograrlo. De esta forma es como empezaban los misioneros y algunas misioneras, la captatio benevolentiae tan clásica para ganarse al público y para que aquellos niños, niñas y todas aquellas familias que iban a tropel a reconocerlos no tuviesen miedo y conociesen lo que realmente traía aquella misión pedagógica hasta su localidad. Y es que, como decían algunos, como Menéndez Pidal, el lema de la República debería ser cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Y no olvidéis que lo primero de todo es la luz, que la luz, obrando sobre unos cuantos individuos, es lo que hace los pueblos y lo que los pueblos viven. Y esta idea tan platónica del ascenso a la caverna a través de la cultura para alcanzar esa luz es lo que la Constitución de 1931 tenía en cuenta, porque en el artículo 48, que hace referencia a que el servicio de la cultura y de la enseñanza tiene que ser una de las atribuciones más importantes del Estado, estaba más que presente. Y por ese motivo, la Segunda República decidió que la educación y la cultura debía de ser uno de los pilares fundamentales que sustentase esta nueva llegada de la primavera. Y por eso convirtió tanto a una como a otra como derechos constitucionales. Intentó promover la educación y la cultura, ya que más del 40% de los españoles y de las españolas eran analfabetos. Se crearon más de 27.000 nuevas escuelas y, por supuesto, ligado a ellas venían las bibliotecas, en torno a 5.500 bibliotecas. Y además, el proyecto que nació con muchísimo entusiasmo y que pronto, como sucedió con la República, se vio oscurecido, fue el de las misiones pedagógicas. Los marineros del entusiasmo fue como Juan Ramón Jiménez llamó a los misioneros, ya que se dedicaban, entre otras cosas, a llevar entusiasmo y alegría a las más de 7.000 aldeas hasta las que llegaron. Su objetivo era llevar una pedagogía intuitiva, práctica, alejada de los libros de texto y de la memorización, y basada en la coeducación y en el laicismo como los pilares fundamentales para alfabetizar este mundo rural. El 29 de mayo de 1931 se creó el Patronato de las Misiones Pedagógicas y se creó un decreto que regulaba toda esta nueva forma de educar. Desde el Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes se decidió que las misiones pedagógicas se iban a fundamentar en 3 ejes. El primero de ellos sería el fomento de la cultura en general, y esto conllevaba la creación de bibliotecas, la creación de lecturas, de momentos de lectura en voz alta, de conferencias públicas. El segundo de los ejes sería la orientación pedagógica, y es que consideraban fundamental la formación del profesorado, de aquellos maestros y maestras que vivían en algunas de estas recónditas aldeas y que no conseguían toda esa formación actualizada de las nuevas corrientes pedagógicas que en España habían y estaban surgiendo en ese momento. Y el tercer eje sería el crear cultura ciudadana, y de nuevo se haría con reuniones públicas en plazas, en calles y en todos aquellos lugares en donde se pudiesen hacer conferencias, lecturas, incluso debates. Debía de ser muy impactante ver cómo en la imagen
aparecía de repente una furgoneta llena de jóvenes con mucho entusiasmo, como ya he dicho, y a veces con muchas cajas, con muchas maletas y con muchos objetos que nunca jamás se habían visto en aquellos lugares en los que tan difícil resultaba llegar. Una de las creaciones más importantes de las misiones pedagógicas fueron las bibliotecas. Y es que teníamos a la gran María Moliner coordinando este proyecto, en donde también colaboraba Luis Cernuda. Se creó también en agosto del 31 un decreto en el que se creaban bibliotecas públicas que quedaban supeditadas al maestro de cada una de las escuelas rurales. De esta forma se podía tener un control exacto del número de préstamos, devoluciones y del número de personas que se animaban a leer y que participaban en todas las actividades de dinamización que de ahí surgían. Las bibliotecas eran fijas y otras circulantes que iban de aldea en aldea y, como antes he mencionado, se hacían lecturas en público, conferencias. Era muy interesante el saber cuáles eran los fondos bibliográficos, puesto que había, por supuesto, cuentos de los hermanos Grimm, Andersen, de Pegol, pero también había textos vinculados a la literatura universal, textos de Homero, clásicos españoles. Hay datos muy interesantes. Desde 1931 hasta el 33 se tenían los datos siguientes, y es que de 269.000 niños aproximadamente pasaron a ser 405.000, un poquito más, de los niños lectores que cogían estos préstamos en las bibliotecas. Y el número de adultos creció exponencialmente, de 198.000 a 790.000. Así que, sin duda alguna, las bibliotecas de estas misiones pedagógicas estaban haciendo muy bien su función. Recojo algunas imágenes, como podéis ver, en donde aparecen las instrucciones que se debían seguir para coger un libro. Primero había que lavarse las manos, guardarlo cuidadosamente. Esto estaba muy estipulado y era uno de los documentos que servían de base a cada una de las bibliotecas. Pero también aparece en la siguiente imagen un texto de la biblioteca de Gallur, fechado en el 19 de diciembre de 1932. Es el reglamento de la Biblioteca Popular Circulante de Gallur y justo a la derecha aparece el fondo bibliográfico del que disponía esta biblioteca, que además está firmado por María Domínguez. Entonces ahí sí que aparecen detallados los volúmenes con los que se dotó inicialmente a esta biblioteca que tuvo la suerte de tener una de estas misiones. Pero no solo los libros eran importantes, porque la cultura es un término muy amplio que abarca muchas artes, y ese fue el caso de la música. Los niños escuchaban música en las escuelas, por supuesto las que cantaban los maestros y las maestras, pero también con los gramófonos que las misiones pedagógicas se encargaron de repartir por muchas de estas localidades. 38 gramófonos también entre el año 31 y el año 33, que luego se quedaban custodiados por los maestros en las escuelas rurales y que así podían disponer de ellos en el tiempo libre, y los adultos aprovechaban esos momentos de asueto para escuchar algunos de los discos que ahí habían dejado, desde cantos gregorianos hasta zarzuelas o autores más clásicos como Mozart, Bach, Beethoven. En esa imagen también aparece, no sé si una maestra de la escuela o una misionera, pero está utilizando uno de estos gramófonos y todos los niños están arremolinados mirando pues bueno, atónitos a aquello que suena música. También había bailes tradicionales, bailes populares, y que estos también venían coordinados por los maestros de las escuelas, que utilizaban como un recurso pedagógico muy recurrente. Pero también otra de las aportaciones que hacían estas misiones fueron las de los cines, la del cine y las proyecciones. Entre agosto de 1932 y diciembre del 33 se repartieron 28 proyectores en donde se podían ver películas sobre motivos históricos, artísticos, incluso algunas películas de los hermanos Marx, de Chaplin, más de 2.300 proyecciones
se llegaron a emitir, a compartir en estos momentos de nuevo de tiempo libre, normalmente por la tarde o por la noche, cuando los mayores y las mayores de la familia ya habían dejado las tareas a un lado. Ahí aparece también una imagen de unos niños que están leyendo, están con parte de un proyector, mirando asombrados, y en esas otras imágenes también aparecen pues, bueno, parte del público infantil que asistía a todas estas proyecciones. Algo que debió de resultar muy impactante fue el museo circulante. En la imagen inicial que hemos visto de la camioneta, de la furgoneta, aparecían unas cajas grandes, y es que en esas cajas era donde se guardaban las copias de los cuadros del Museo del Prado que se repartían por los pueblos. Intentaban aprovechar la semana de fiestas y de esta forma la exposición se quedaba allí durante 7, 10 días y también podían ir a verlo. Estas exposiciones estaban dinamizadas y estaban guiadas por los misioneros que ejercían pues eso, de guías de museo, y también venían complementadas por proyecciones de diapositivas en donde se mostraban algunas otras obras de autores como Goya, Velázquez, que también estaban presentes en esas dos exposiciones itinerantes que iban durante este tiempo de pueblo en pueblo. Ahí aparecen, por ejemplo, unos niños que están apuntando algo sobre uno de los cuadros que están visionando, o, por ejemplo, aparece otra imagen de esta furgoneta en la que están cargando y descargando los cuadros que llevaban. También hemos dicho que se mencionaba dentro de los ejes de las misiones pedagógicas que tenía que haber una formación para los maestros y las maestras, y se intentó dentro de las misiones hacer encuentros quincenales en donde se trabajasen diferentes pedagogías, se recurriese a formadores especiales o específicos en algunos temas. Sin embargo, solo pudieron realizarse 2. Era muy complicado que todo el profesorado pudiese asistir a estas formaciones, y por supuesto siempre se tenían presentes los principios de la institución libre de enseñanza, que es la que fundamenta esta idea de las misiones pedagógicas. Pero también teníamos el coro y el teatro ambulante, que esto nos lleva ya un poco a ir introduciendo a Federico García Lorca. Y es que aunque él no participó directamente en esta propuesta de la Segunda República, sí que tendrá bastante que ver esta idea para lo que luego desarrollará en La Barraca. Este era un teatro elemental, ambulante, de fácil montaje, sobrio de fondos y de ropajes, que se representa al aire libre. Estaba coordinado por Alejandro Casona y por Martínez Torner, y con ellos aparecían un sinfín de estudiantes universitarios que formaban estas pequeñas compañías que organizaban sesiones de entre 2 y 3 horas de duración, y en las que se seleccionaban piezas populares de tradición del teatro español. El problema era que, aunque era un teatro desmontable y, como decían, de fácil montaje, no resultaba demasiado viable llevarlo por todo el territorio y por aldeas muy recónditas. Así que simplemente, como aparece ahí en la imagen, se dedicaron a recorrer algunas localidades madrileñas, Segovia, Toledo, Guadalajara, las proximidades de Madrid, ya que era pues eso, muy complicado llegar a todos los lugares donde estaban llegando el resto de misiones pedagógicas. Y de ahí saldrá después El Búho de Max Aub y saldrá después La Barraca de García Lorca, que de cierta forma lo que hacen, lo que pretenden y lo que consiguen es suplir esas carencias que la misión no consigue. Además, los propios misioneros se dieron cuenta que el teatro era un arma fundamental para combatir el analfabetismo y que ese teatro tenía que estar presente. Así que ellos mismos fueron quienes construyeron otra de las misiones, el retablo de los fantoches o el Guiñol, que se dedicaba a despertar en el pueblo emociones regocijadas y primitivas, pero también limpias, fecundas y dignas. Lo dicho, intentaba suplir esas dificultades del coro y del teatro del pueblo, y bueno, pues conseguían también llegar sobre todo a los más pequeños. Fijaos ahí en esas imágenes, hay una pequeña representación, era una estructura muy sencilla de mover y por tanto sí que podían llegar a otras aldeas más alejadas de la capital. Para poner en marcha las misiones pedagógicas, cualquier misión, se necesitaba que las diferentes localidades hiciesen un pequeño informe, una solicitud.
en donde se describiesen aquellas carencias y también aquellos recursos o pocos recursos con los que contaba el pueblo. Así se decidiría realmente cuál era la misión que más se adecuaba a ese contexto. Y también era muy interesante, o es muy interesante, leer aquellos informes que también recogieron todas estas experiencias, y se dice que para ser misionarios son necesarias dos cosas. La primera, sentirse atraído por las orientaciones que la misión se inspira, el germen de la probable devoción y hasta el entusiasmo venidero. La segunda, tener algo para su ofertorio y aspiración a conquistar la suficiente gracia para llegar con ella al ánimo de las gentes humildes. De esta forma fueron médicos, maestros, artistas, escritores, músicos quienes ofrecían algo a la misión a cambio de poder llevar la cultura a todas estas partes. Y por supuesto, siempre fueron más hombres que mujeres, que también es, bueno, es algo que no deja de representar la situación del momento. Ahí aparecen pues eso, dos documentos del Patronato de las Misiones Pedagógicas. Uno de ellos es el informe, y el segundo que aparece a la derecha es una de las memorias, en este caso de la Misión Pedagógica de Sanabria, en Zamora. Así que tenemos bastante información sobre lo que allí se hacía. Y claro, yo también quería hablar de Lorca y de las misiones pedagógicas, y ha dicho que realmente, bueno, no era Lorca parte de las misiones, pero sí que lo que hacía era participar de una de las partes de las misiones pedagógicas que no consiguió desarrollarse del todo. Los denominaban a Lorca y a los integrantes de la barraca los proletarios del teatro popular. Y es que, bueno, había mucho de esta ideología, no solo en el tipo de obras que llevaban de pueblo en pueblo, sino también en todo lo que estaba alrededor de la barraca. Esta idea Lorca la empezó a diseñar cuando estuvo en Nueva York. Allí tuvo contactos con la Universidad de Columbia y se dio cuenta que los propios estudiantes universitarios organizaban compañías teatrales amateur y que se dedicaban a representar esas funciones por diferentes barrios. Así que él consideró que eso podría hacerse en España, y ya se materializó la idea con Fernando de los Ríos. Consideraron que, esta es la idea principal y es muy interesante, el teatro está en decadencia. El teatro debe volver al pueblo. La clase media y la burguesía han matado al teatro y ni siquiera van a él después de haberlo pervertido. Claro, la idea de Lorca, igual que sus coetáneos de la generación del 27, era recuperar algunas de las ideas del siglo de oro y algunos de los referentes literarios y artísticos. Así que el teatro estaba claro que tenía que estar presente, aquel teatro en el que todo el mundo participaba, en el que todo el mundo era partícipe. Pues eso, quería devolverle el teatro al pueblo. Además, para difundir el teatro entre las masas campesinas, consideraba que no todas las obras eran capaces o eran útiles para hacerlo. Y además, cuando se nombró a Lorca junto con a Eduardo Ugarte como directores de esta compañía, se consideró que tenían que llevar esa ideología de la República, de la educación y de la cultura mucho más lejos, y que tenían que hacer bello esta parte de la educación y de la pedagogía. El propio Lorca dice: la barraca es una cosa que se monta y se desmonta, que rueda y marcha por los caminos del mundo rural, del mundo de nuestra España rural. Pero es que él creó todo un universo poético al más puro estilo lorquiano en torno a la barraca. Desde el mono azul de proletario que llevaban, como aparece en la imagen, hasta el logotipo de la propia compañía, la rueda de las carretas, de los caminos, la máscara de Nemósine que hace referencia a ese teatro clásico antiguo, pero es que incluso la furgoneta, que la llamaban la Bella Aurelia, y, bueno, muy poético, pero realmente es porque el conductor se llamaba Aurelio, pero para que veáis cómo Lorca intentó crear o hacer de ese proyecto todo un universo lorquiano. Los actores y las actrices al principio eran de la Institución Libre de Enseñanza y de la Residencia de Estudiantes. Y bueno, poco a poco
se fue incrementando el éxito y fue consiguiendo que alumnos y alumnas de la Universidad Central de Madrid participasen en el proyecto. Es un proyecto análogo a las misiones pedagógicas, como podéis comprobar, y en este caso quieren popularizar la cultura a través de 3 fases. Esto es un poquito más teórico que las misiones pedagógicas, porque quieren, lo primero, la instrucción, lo segundo, el conocimiento, y lo tercero, el desarrollo por el gusto a lo bello, ¿vale? Es lo que he dicho antes de la poética. Por supuesto, eran espectáculos gratuitos para las clases trabajadoras, y para las clases medias altas, pues bueno, tenían que pagar. Todo iba en relación a su poder adquisitivo. Entre julio de 1932 y abril del 36 recorrieron 74 localidades y representaron 13 obras diferentes. En total fueron 21 salidas y la salida número 12 pasó por nuestras tierras, por tierras aragonesas. Pasó por Huesca, por Ayerbe, por Jaca y por Canfrán. Y en este momento pudieron ver los habitantes de estas localidades los entremeses de Cervantes, Fuenteovejuna, el Retablo de las Maravillas, pero también se representaban otras obras clásicas como La vida es sueño o El caballero de Olmedo y otras obras contemporáneas a Lorca y algunas propias, como por ejemplo fue el Retablillo de San Cristóbal o alguna de Machado como La tierra de Álvar González. Ahí hay algunas imágenes de representaciones de la barraca y en la parte central pues ya lo vemos ahí a Federico García Lorca con su mono de proletario, con ese logotipo del que hemos hablado, de la máscara, de la rueda. Pero bueno, todas las representaciones teatrales tienen un final y es cuando se cierra el telón. Y también, tristemente, se cerró el telón no solo de la barraca, sino también de las misiones pedagógicas, de la Segunda República, de la libertad, de los derechos individuales y de todo lo que se había conseguido hasta el momento. Los problemas ya empezaron en el año 34, cuando la barraca y las misiones pedagógicas empezaron a verse más ahogadas, ya que no había tanto dinero destinado a estos proyectos educativos. Decían del repertorio de Lorca que era demasiado reaccionario, que era un feroz instrumento de propaganda izquierdista. Decían incluso que la barraca está pervirtiendo a los honrados campesinos españoles con costumbres corrompidas, propias de países extranjeros, moviéndose entre las aguas turbias y cenagosas de un marxismo judío. Esto fue publicado en El Duende el 10 de febrero del 34. Incluso decían que Lorca, por su condición homosexual, se había acostado con todos y todas las que formaban parte de esta compañía. Bueno, las derechas fueron ahogando a la barraca con drásticos recortes presupuestarios y ya sabemos cómo acabó tristemente la historia, con asesinato del actor y del director principal, que en este caso era Federico García Lorca. Y con él, pues bueno, se cerró todo un universo poético que afortunadamente todavía podemos seguir disfrutando. Lo interesante de todo esto es que todavía puede seguir vivo este proyecto cultural y educativo de la Segunda República, que todavía deberíamos seguir creyendo en estas pedagogías intuitivas, prácticas, en lo que ahora se suelen llamar metodologías activas y que parece que están tan de moda, pero que ya se practicaban en ese momento. Y en este caso era la cultura la irradiadora de luz, como he dicho al principio, en esta oscuridad cavernaria, platónica. Y que el teatro tiene que seguir siendo un instrumento de transformación social y que la cultura es una de las pocas cosas que de momento nos quedan para seguir reivindicando nuestros ideales, para seguir reivindicando la libertad y la belleza, como también decía Federico García Lorca. Así que al más puro estilo lorquiano me gustaría hacer una proclama para que el teatro volviese al pueblo, como él decía, y que vuelva a entenderse como la poesía
que sale del libro para hacerse humana, que eso es lo que Lorca realmente quería. Así que intentemos que siga estando vivo el espíritu de la barraca, el espíritu de las misiones pedagógicas, e intentemos seguir transformando esta sociedad utilizando la cultura y el teatro como uno de los instrumentos claves para lograrlo. Muchas gracias.